Capítulo 2 del libro El verdadero pensamiento de Pablo, de N.T. Wright. Capítulo 2 se titula Saulo el perseguidor, Pablo el converso. El subtítulo, los planes de Saulo de Tarso. En Romanos capítulo 10, verso 2, Pablo escribe a sus compatriotas judíos esta frase que claramente denota un tono autobiográfico. Porque yo soy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Cierra la cita. Y esto se hace aún más autobiográfico en Filipenses 3:6, donde Pablo se describe a sí mismo de la siguiente manera: en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Cierra comillas. En Gálatas 3, capítulo 1, versículos 13 al 14, aún se ve más claro. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. El celo, como ya veremos, es un término clave para determinar el tipo de judío y el tipo de orden judío que el joven Saulo de Tarso buscaba. Pero, ¿cuáles eran estos planes, este orden? ¿Y qué le ocurrió a Saulo que le hizo dejar de perseguir para predicar a aquellos que perseguía? El punto de partida histórico con el que debemos comenzar para investigar a Saulo de Tarso debe ser los comentarios autobiográficos que ya he citado, juntamente con otros como 1 Corintios capítulo 15, verso 9, a pesar de lo que dicen algunos autores como Ian McCovey, a quien he mencionado en el primer capítulo. Es completamente inverosímil sugerir que Pablo inventara una autobiografía ficticia. Lo más probable es que toda la iglesia primitiva supiera de sus actividades persecutoras y que no se podía deshacer de dicho pasado, sino que debía llevarlo consigo y con vergüenza allá donde fuera. Si queremos comprender la conversión de Pablo y su forma de pensamiento, tanto posterior como anterior a tal evento, debemos conocer bien y de forma correcta su trasfondo. ¿Qué tipo de fariseo? La persecución de Saulo a la iglesia y la palabra celo con la que la describe ya lo sitúa en un cierto grupo de judaísmo del primer siglo. Ya podemos hacernos una idea de los planes que debía seguir, planes que se relacionan con sus actividades de persecución de la iglesia, incluso más allá de los límites de la Tierra Santa. Esto presenta a un Saulo de Tarso que no solo era judío, sino además fariseo. No solo era fariseo, sino un fariseo chamaíta. Creo que no solo era un fariseo chamaíta, sino que además era el más estricto de todos. ¿Quiénes eran los chamaítas? Durante la generación anterior a Saulo había tenido lugar una división en el movimiento fariseo. Durante el reinado de Herodes el Grande, desde el año 36 hasta el año 4 a.C., aparecieron dos escuelas de pensamientos dentro del ya poderoso movimiento, siguiendo a dos grandes maestros del periodo herodiano, Hillel y Shammai. Sabemos de ellos por muchas discusiones en la Misna, la legislación judía, compilada alrededor del año 200 después de Cristo, donde en casi todas las ocasiones Hillel era el poco severo y Shammai el estricto. Sus seguidores, del mismo modo que debaten un tema tras otro en términos de prácticas poco severas y prácticas estrictas. Cuando la Misna salió a la luz, a finales del siglo II después de Cristo, la posición hillelita había ganado terreno, lo que se ve claramente en la Misna misma. Sin embargo, entre el periodo de Hillel y Shammai a finales del siglo
I a.C. y el periodo del gran rabí Akiba a principios del siglo II después de Cristo, aún había mucha controversia entre estas dos ramas de los fariseos. Saulo había crecido pues en un ambiente de intenso debate y lealtad al partido. No solo era un judío en un mundo liderado por goyim, paganos, gentiles, y no solo era un fariseo en un mundo donde la perspectiva de los fariseos, muchos judíos cedían ante el paganismo en muchos aspectos. Era un shamaíta, un fariseo extremadamente estricto, lo que hoy llamaríamos un militante extremista. Pero en relación con qué tema eran Hillel poco severo y Shammai estricto, la Mishnah y los otros escritos rabínicos nos muestra que el uno era poco severo y el otro estricto, respectivamente, con la observación personal de las leyes de la Torá. Aunque las cosas no eran tan simples en el mundo de Pablo, el debate entre las diferentes interpretaciones de la ley, la poco severa y la estricta, no era tan solo un tema religioso. Tampoco se trataba solo de un tema de piedad personal y privada. El tema clave era un tanto político como teológico. Y se trataba de los objetivos y planes de Israel para el pueblo, la tierra, el templo. La cuestión para la mayoría de los judíos, a lo largo de la historia judía, era qué posición adoptamos con relación a la situación política actual. Los hillelitas en general buscaban una política de vive y deja vivir. No les importaba que los Herodes y los Pilatos y también los Caifás gobernasen el mundo, incluso que gobernasen políticamente en Israel, siempre y cuando a los judíos se les permitiera estudiar y practicar la Torá, la ley judía, en paz. Pero los samaitas no se contentaban con eso. La Torá misma demandaba que Israel estuviera libre del yugo gentil, libre para servir a Dios en paz y que solo se llamara Señor a Yahweh, el único Dios verdadero. Esto es lo que quiere decir ser celoso de Dios o celoso de las tradiciones de los padres en el judaísmo del siglo I. Nosotros utilizamos la palabra celo para indicar calor de corazón y espíritu, ilusión por una causa. Y esto también es aplicable al significado que se le daba en el primer siglo, aunque entonces era más amplio. Para el cristiano de nuestros días, el celo es algo que se hace postrado de rodillas o en la evangelización o en obras de caridad. Sin embargo, para el judío del siglo I, el celo era algo que se demostraba con un cuchillo. Aquellos judíos del primer siglo que aguardaban una revolución contra Roma volvían sus miradas a Fines y a Elías del Antiguo Testamento y a los héroes macabeos 2 siglos anteriores a Pablo como modelos a seguir. Se veían a sí mismos como celosos de Yahweh, celosos de la Torá, y por ello tenían el derecho y el deber de poner ese celo en acción mediante el uso de la violencia. Así que el celo se acerca bastante al concepto de guerra santa, una guerra al estilo de las guerrillas, con individuos comprometidos con la causa. No debemos pensar que tales actividades revolucionarias las llevaron a cabo solo unos cuantos exaltados y que duraron un corto periodo de tiempo, como aquella que propició la guerra del 66 al 77 después de Cristo. Existen muchas pruebas de que hubo mucha actividad revolucionaria entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Y la gente que tomó parte, por muy sorprendente que les parezca a algunos, fueron la mayoría fariseos, es decir, los samaitas. Los revolucionarios judíos de este periodo no solo eran revolucionarios políticos a quienes no les importaban los temas religiosos y teológicos.
al igual que pasa con algunos musulmanes extremistas contemporáneos. Las interpretaciones que hacían de sus textos sagrados, alimentadas por la oración y el ayuno, generaron un celo revolucionario y lo mantuvieron en acción. La arqueología nos muestra que los revolucionarios sicarios, los hombres de machete, que murieron en la última resistencia de Masada, eran judíos profundamente piadosos. Según las pruebas que tenemos, podemos decir que los yamaitas estaban en el poder durante el periodo de Herodes el Grande y la guerra judeo-romana del año 66 al 77 después de Cristo. Durante este periodo hubo higuelitas importantes como Gamaliel, al que se menciona brevemente en Hechos 5, 34 y 39. Justamente él aboga por esta posición de vive y deja vivir. Y si este nuevo movimiento, el cristianismo, no viene de Dios, desaparecerá. Pero si viene de Dios, mejor no oponerse a él. Sin embargo, los Gamaliel de aquel entonces eran casi todos partidarios del celo revolucionario. Este celo fue muy bien descrito por Josefo en diversos pasajes y nos ofrece un retrato de los fariseos chamaitas, celosos de Dios, celosos de la Torá, dispuestos a ir donde hiciera falta para hacer lo que hiciera falta, incluida la violencia para conseguir la tan esperada libertad, el tan anhelado reino de Dios. Aunque no es muy probable que en el siglo I hubiera un grupo del movimiento celote, queda claro que lo que muchos judíos llamaban el celo de la Torá era un fenómeno bastante extendido, especial y concretamente entre los chamaitas radicales. Resumiendo, como muchos autores, incluyéndome a mí, han argumentado, los chamaitas extremistas se fusionaron bajo una perspectiva general que nosotros podemos interpretar como celo. Celo de la revolución santa en la que los paganos eran vencidos de una vez por todas y en el que también los renegados judíos volverán a sus antiguas creencias o serán destruidos juntamente con los paganos. Llegando a este punto, es relevante llamar la atención del lector sobre el peligro del anacronismo. Para tener una idea del movimiento chamaíta y fariseo hay que tener una cuenta filosofía que inspiró a Yigal Amir a disparar contra Yitzhak Rabin en Tel Aviv el 4 de noviembre de 1995. Dijeron que Amir era un estudiante de Derecho, pero eso no quiere decir que estuviera estudiando para abogado en el sentido que entendemos en Occidente, sino que estudiaba la Torá. Los medios de comunicación dejaron claro que él creía, con el apoyo de los rabinos importantes de Israel y de Estados Unidos, que Rabin era un traidor que se había vendido a los paganos, porque estaba dispuesto a negociar con el mayor de sus símbolos ancestrales, su tierra, y a favor de la paz. Cuando vi la cara de Amir en la portada de Times de Londres y leí la noticia, caí en la cuenta de que estaba ante una versión del siglo XX de Saulo de Tarso. La posición de Amir era totalmente lógica. No es que estuviera loco, sabía que tenía razón. Toda la zona, incluida Cisjordania o Judea y Samaria, según los colonizadores judíos, pertenece a Israel, porque la Torá así lo dice. Aquellos que ceden más aún, los que simplemente ceden por flirtear con el enemigo, son apicorsim, traidores. El horror de la acción de Amir provocó en la gran mayoría de los judíos, tanto en Israel como en todo el mundo, refleja la antigua actitud judía de Gamaliel y otros, pero él había entendido lo que significa ser celoso de la Torá. No se trataba de un celo pietista o apolítico, ciertamente no era pacífico. Consiste en actuar como agente de Dios para librar a Israel de la corrupción y así adelantar la llegada del reino y liberar a Israel del yugo pagano. No quiero cometer el error de sugerir que la acción de Amir y las de Pablo sean exactamente iguales, pero Amir es un buen ejemplo
para comprender al joven de Tarso, mejor que otros ejemplos que se han ido dando a lo largo de la historia. Y este ejemplo puede servir para que recordemos al menos que el celo era más que la simple oración ferviente y la religiosidad del esfuerzo humano. Después de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, parece ser que los hillelitas y los chamaitas tenían más cosas en común. Los primeros liderados, más cosas en común. Los primeros liderados por Johann ben Zakkai y los segundos por Eleazar ben Hyrcanus. Entonces, el debate central fue el siguiente: ¿debemos o no debemos buscar la reconquista de Jerusalén, la reconstrucción del templo, la expulsión de los romanos? Los gielitas, aunque lo único que sabemos es a través de su oscura hagiografía y no revolucionaria o antirrevolucionaria posterior, defendía que solo importaba la Torá. La pérdida del templo tampoco era tan trágica, ya que eso no impedía seguir estudiando y poniendo en práctica la Torá y así disfrutar de la presencia de Dios como si se estuviera en el templo. Los chamaitas insistían en que hacía falta una revolución más violenta. Solo se contentarían con la liberación total de Israel y la reconstrucción. Al final de este periodo, Akiva, posteriormente aclamado incluso por los hilleyitas como uno de los grandes rabinos de todos los tiempos, introdujo sus ideas con la revolución de Simeón ben Kusiba, declarando que él era el Mesías, el hijo de la estrella, que había venido a librar la guerra santa contra los paganos. Las creencias y esperanzas de Saulo, un título. ¿En qué creencias y actividades farisaicas del primer siglo podemos situar a Pablo? En uno de sus discursos en Hechos capítulo 22, versículo 3, declara que Gamaliel había sido uno de sus maestros. Eso, juntamente con otras pistas que encontramos en las epístolas, ha hecho pensar a algunos eruditos que antes de convertirse fue un hillelita. Pero esto es imposible a no ser que todas las pruebas sobre la persecución de la iglesia fueran una invención. El Gamaliel de Hechos 5 no habría estado de acuerdo con el apedreamiento de Esteban. Nunca habría planeado marchar hacia Damasco para apresar a cristianos y matarlos. Saulo pudo haber aprendido mucho de Gamaliel, pero no compartía sus posicionamientos. Si más tarde, como cristiano, defiende ideas sobre el divorcio, por ejemplo, que se parecen más a las ideas de los hillelitas, se debe al efecto de su conversión y no a las ideas que podían tener antes de convertirse al cristianismo. Podemos, por tanto, hacer un borrador de los planes de los fariseos chamaitas del tiempo de Saulo de Tarso y creer que estamos describiendo a Saulo mismo. En primer lugar, creía apasionadamente que las grandes promesas proféticas aún no se habían cumplido. Vivía creyendo en pasajes como Daniel 2, capítulo 7 y capítulo 9, que anuncian que la venida del reino tendrá lugar muy pronto. Estos pasajes, en su contexto histórico, ya sea ficticio o no, se referían aparentemente al final del exilio de Babilonia. Sin embargo, por lo que sabemos a través de algunas interpretaciones de Daniel del primer siglo, como el libro apócrifo cuarto de Esdras, no se podía sustituir a Babilonia por Roma. Estaba claro que las predicciones de todos los grandes profetas aún tenían que cumplirse. La historia aún estaba incompleta, Israel aún no había sido restaurada. Los 10 hombres de Zacarías aún no habían tomado a un judío del manto diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Zacarías 8:23. Yahweh tampoco había afirmado sus pies sobre el monte de Sión para vencer a las naciones enemigas de Jerusalén. Zacarías 14, 1 al 5. El nuevo templo de Ezequiel no había sido construido con ríos que traían sanidad a las aguas del Mar Muerto.
Ezequiel 47. Y para acabar la visión de Isaías de consuelo, perdón, paz y prosperidad, tampoco se había cumplido Isaías 40:55. Los fariseos y muchos otros buenos judíos que no se asociaban con ningún grupo concreto aún estaban esperando que ocurriera aquellos grandes acontecimientos tal y como explicaban las escrituras. Aún estaban en el exilio, como vemos en los textos de Qumran. La gente creía que la vuelta del exilio era inminente, incluso que ya habían empezado a ocurrir en la clandestinidad. La teología que apoyaba las actuaciones de estos revolucionarios incluía una lectura de las escrituras de Israel que les decía de manera clara qué lugar ocupaban en el propósito de Dios y lo que tenían que hacer para hacer que ese propósito avanzase. Saulo, como muchos otros judíos de aquellos días, interpretaban la Biblia judía como una historia que busca su final y eso le hacía actuar con el objetivo de avanzar ese final. Esa historia se desarrolla como sigue. Israel había sido llamado a ser el pueblo del pacto del Creador, del Dios Creador, ser la luz que iluminaría al mundo en tinieblas, el pueblo a través del cual Dios acabaría con el pecado de Adán y con sus consecuencias. Pero el pueblo de Dios pecó y como consecuencia fue llevado al exilio lejos de su tierra. Y aunque al final volvió del exilio, físicamente la verdadera condición de exilio no había finalizado. Las promesas aún no se habían cumplido, el templo aún no se había reconstruido, el Mesías aún no había llegado, los paganos aún no habían sido sometidos, ni habían empezado el peregrinaje a Sion para aprender el Torá. El pueblo de Israel aún era profundamente pecador y concesivo. Las escrituras hablaban clara y poderosamente sobre las cosas que ocurrirían cuando todas estas promesas se cumplieran. No se trataba de un puñado de profecías tomadas de forma aleatoria que desde la lejanía predecían acontecimientos inconexos que ocurrirían algún día. La escritura narraba una historia e Israel vivía en esa historia que iba avanzando hacia la conclusión predeterminada. Muy pronto Yahvé sería rey sobre toda la tierra. El mal sería derrotado de Israel, o al menos los verdaderos judíos de Israel serían vindicados como pueblo verdadero del único Dios verdadero. Esta interpretación de la escritura, que avivaba el celo de los samanitas, se podría resumir teológicamente de la siguiente manera. En este periodo hay tres puntos cardinales de la teología judía: el monoteísmo, la elección y la escatología. Hay un Dios, el único Dios verdadero de todo el mundo. Israel es el pueblo de este único Dios verdadero. Y hay un futuro para todo el mundo, un futuro no muy lejano en el que el Dios verdadero se revelará, vencerá el mal y rescatará a su pueblo. Esto era lo que Saulo creía y estaba actuando tal y como creían que las escrituras le indicaban que debía hacerlo, no entendiéndolas como una colección de textos, sino como una historia que busca un final, y él iba a ayudar a que ese final tuviera lugar. Los shamaitas y los revolucionarios en general, con su celo por la Torá, querían adelantar el cumplimiento de estas profecías. No iban a sentarse y esperar, harían lo que hiciera falta. Esto era también un celo de Dios, tal y como se explica en Romanos 10:12. El único Dios verdadero, Yahweh, era deshonrado por el estado de cosas de aquel momento. Su gloria requería que los paganos, los idólatras, tuvieran su merecido. Yahweh se convertiría en el rey del mundo entero, pero para que esto ocurriera, Israel debía guardar la Torá. La obediencia a la Torá adelantaría el tiempo de su cumplimiento. Si Dios hubiera actuado teleológicamente en aquel preciso instante cuando Israel no estaba guardando la Torá completamente, hubiera sido condenado igual que los gentiles. Pero para que Israel guardara la Torá, se le tenía que estar recordando continuamente, de nuevo, siendo conscientes del problema del anacronismo.
Podemos comparar esto con la manera en la que los judíos ultraortodoxos de la actualidad insisten en la observación del sábado y la promueven tanto como pueden, incluso haciendo uso de la violencia santa, como por ejemplo apedreando los coches que circulan por su barrio. Este es el celo puesto en práctica, celo de Dios, celo de la Torá, celo que hará que llegue el reino. Llegado a este punto debemos enfatizar una cuestión. El retrato de Saulo que he desarrollado es muy diferente del Saulo precristiano con el que crecí. Me enseñaron, y así lo creí durante muchos años, que Saulo de Tarso creía lo que creían muchos de sus contemporáneos, que el significado de la vida era ir al cielo cuando uno muriere y que el camino para ir al cielo después de la muerte era cumplir de forma estricta un código moral general. Un código moral general. Yo solía creer que Saulo era un proto-pelagiano, que creía que podía salvarse por sus propios esfuerzos. Lo que a él le importaba era entender, creer y aplicar un sistema de salvación que podía describirse como moralismo o legalismo, un sistema atemporal al que uno se adhería para recibir las bendiciones prometidas, especialmente la salvación y la vida eterna, entendidas como la bendición post-mortem del cielo. Ahora creo que eso es tan radicalmente anacrónico. Esta visión no surgió en los días de Saulo, como culturalmente irreal, no coincide con el pensamiento judío. A este respecto, Ed Sander tiene razón. Juzgamos mal al judaísmo temprano, especialmente el fariseísmo, si pensamos que es una versión antigua del pelagianismo. Sin embargo, Sanders también cae en el anacronismo. Analiza el judaísmo en términos de religión, sin tener en cuenta la dimensión política que he sugerido. Lo que hace es seguir la misma, intentando entender el judaísmo del primer siglo en un sentido religioso básicamente apocalíptico, igual que la misma. Está de forma implícita adoptando la posición israelita. Pero Saulo de Tarso no estaba interesado en un sistema salvífico atemporal, ya fuera por obras o de cualquier tipo. Tampoco estaba interesado simplemente en entender y aplicar un sistema de religión, un sistema de entrar o permanecer en la familia de Dios, categorías de Sanders. Quería que Dios redimiera a Israel. Además, interpreta libremente textos de la Biblia hebrea donde se promete que eso es exactamente lo que el Dios de Israel va a hacer. Se unió a judíos de otras persuasiones, judíos cuyas obras nos han influido, quienes debido a la gran tribulación política, cultural e histórica anhelaban que su Dios actuara a su favor en la historia. Este punto es claramente de una importancia enorme, así que voy a repetirlo por si acaso quedara alguna duda. Los judíos como Saulo de Tarso no estaban interesados en un sistema de salvación abstracto, atemporal o ahistórico. De hecho, ni siquiera estaban interesados en ir al cielo después de la muerte, tal y como lo entendemos nosotros. Creían en la resurrección, en la que Dios les levantaría para compartir juntos la vida del prometido nuevo Israel y un nuevo mundo. Pero esto es muy diferente a la visión del cielo que tenemos en Occidente. Estaban interesados en la salvación que, según creían, el Dios único y verdadero había prometido a su pueblo Israel. Debemos prestar una atención especial a una característica de esta esperanza. El propósito del pacto en la Biblia hebrea y en algunos escritos posteriores nunca consistía simplemente en que el Creador quería tener a Israel como un pueblo temporal, independientemente de lo que ocurriera al resto del mundo. El propósito del pacto consistía en que a través de él el Creador se dirigiría y salvaría al mundo entero. El llamamiento de Abraham fue diseñado para deshacer el pecado de Adán, pero tal y como se vio claramente en el exilio, Israel necesitaba ser redimido. El mensajero necesitaba a su vez un mensaje de salvación.
El pueblo, poseedor de la solución, se había convertido en el problema. Y tal como dije anteriormente, la mayoría de los judíos del primer siglo pensaba que el exilio aún no había terminado. La reconstrucción del templo no había finalizado. El Mesías no había llegado. La resurrección general no había tenido lugar. El pueblo no estaba obedeciendo la Torá de forma perfecta. Los gentiles no se habían acercado en multitudes al monte de Sión para escuchar la palabra del Señor. Hasta que estas cosas no ocurrieran, no se cumplirían las promesas y los propósitos de Dios. Esto nos facilita la comprensión de dos términos técnicos que necesitamos para poder continuar. En primer lugar, ¿qué quiere decir justificación en este contexto? Justificación es un término jurídico y en el contexto judío se refiere al mayor de los juicios, el que tendrá lugar el gran día en que el Dios verdadero juzga a todas las naciones, más concretamente a las naciones que han oprimido a Israel. Al final, Dios actuará a favor de su pueblo, juzgará a las naciones paganas y rescatará a su pueblo verdadero. Así, justificación describe el gran acto venidero de redención y salvación, visto desde el punto de vista del pacto. Israel es el pueblo de Dios, por un lado, y desde un punto de vista jurídico, por otro. El juicio final de Dios será como un juicio en un tribunal en el que ganará Israel. Aprender a ver un acontecimiento a la luz de dos grandes temas como estos forma parte de la comprensión de cómo los judíos del primer siglo entendían el mundo. La metáfora jurídica ha sido vital para subrayar el significado del pacto. El pacto fue concebido para solucionar el problema del pecado de todo el mundo. Y para la mentalidad judía, el pecado se trataba en el tribunal, condenando al pecador y justificando, es decir, absolviendo y vindicando al justo. Por tanto, era totalmente apropiado que en este gran acontecimiento la solución final de todas las cosas fueran descritos en términos jurídicos. Dios mismo era el juez, los injustos, es decir, los gentiles y los judíos renegados, serían finalmente juzgados y castigados. Los fieles, es decir, Israel, o al menos los verdaderos israelitas, serían vindicados. Su redención, que tomaría la forma física y concreta de liberación política, la restauración del templo y finalmente de la resurrección, será visto como el gran enfrentamiento legal, la gran victoria ante el gran juez. En el libro de Dios, en el libro de Daniel, especialmente el capítulo 7, encontramos varios ejemplos. No es extraño que Daniel fuera uno de los profetas favoritos de los revolucionarios. El segundo término técnico a tener en cuenta es escatología. Si buscamos esta palabra en el diccionario, encontraremos algo así como la doctrina de la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Aunque cuando los expertos usan la palabra en relación al judaísmo, con el judaísmo del primer siglo y con el cristianismo, se están refiriendo a algo bastante distinto. Lo usan para denotar la creencia judía y cristiana de que la historia de Israel y por lo tanto la historia del mundo estaba avanzando hacia el gran momento culminante en el que todo se solucionará de una vez por todas. Paréntesis, un pretexto para cometer un fallo muy común. Dos puntos, entender que cuando los judíos y los cristianos antiguos usaban el lenguaje del fin del mundo para describir este fenómeno, no lo hacían en el sentido literal. Ellos no creían que el mundo y la historia estuvieran destinados a la destrucción. Utilizaban un lenguaje del fin del mundo para invertir los acontecimientos más importantes y catastróficos dentro de la historia. Cierra paréntesis. Así, escatología se refiere a la creencia de que la historia iba a alcanzar, o quizás ya había alcanzado su clímax, su gran momento decisivo. Tanto el lenguaje
tanto al lenguaje que utilizaban para expresar esta creencia como a la creencia misma. Se le suele llamar apocalíptico o apocalíptica, aunque se ha convertido en un término tan resbaladizo que algunos expertos han dejado de utilizarlo. Si unimos estos dos términos, justificación y escatología, ¿qué ocurre? La justificación, el gran momento de la salvación visto a la luz del cumplimiento del pacto y a la luz de la escena del juicio final, serían también escatológica, sería el cumplimiento final de la tan anhelada esperanza de Israel. Dicho de otra manera, la esperanza escatológica judía era una esperanza en la justificación, en la vindicación que Dios por fin hará de su pueblo. Este acontecimiento, la justificación final, podría avanzarse o anticiparse si se diera una circunstancia concreta. Algunos judíos, guardando la Torá con mucho celo, pensaban que ellos ya eran el verdadero Israel. Trataremos este tema más detalladamente en el capítulo 7. Entonces, ¿cuál es el plan de Saulo de Tarso? Lo podríamos resumir en 3 puntos. En primer lugar, era celoso del Dios de Israel y de la Torá. Sin duda, eso era debido a la piedad personal, a la ferviente oración y estudio. Sin embargo, el celo que tenía por la Torá no era una religión pelagiana con un moralismo de autoayuda. Era un celo porque se honrara a Dios, que debía borrar por los medios que fuese necesario toda deslealtad a la Torá entre los judíos y hacer desaparecer de nuevo por los medios que fuese necesario el yugo pagano que contaminaba la tierra de Israel y le impedía conseguir la libertad, que era su derecho gracias al pacto. En segundo lugar, Saulo creía que si él y otros guardaban la Torá de una manera tan entregada en el presente, eso ya les garantizaba la vindicación en el gran día en el que Yahvé actuaría finalmente para salvar a su pueblo. El tercer lugar pretendía adelantar dichos días, forzando a otros judíos contemporáneos a guardar la Torá como él hacía, usando la violencia si era necesario. Para él, estas 3 cosas iban unidas, ofrecían unos objetivos tanto privados y personales como públicos y políticos. Y en la consecución de estos propósitos obtuvo la autorización de los sumos sacerdotes, porque de hecho, siendo fariseo, no gozaban de tal derecho de ir a Damasco a capturar cristianos, tanto hombres como mujeres, y llevarles a prisión. Eran judíos renegados que hacían que Israel se desviara y no fuera totalmente leal al único Dios verdadero. Y por eso nos encontramos a Saulo viajando en un día que los historiadores dicen ser de gran significado para la historia mundial posterior, de camino a Damasco. Un título, La conversión de Saulo y su significado inmediato. Camino a Damasco, el acontecimiento y su significado. Por lo que a su experiencia de conversión se refiere, Pablo insistía en que verdaderamente había visto a Jesús. Él sabía, tal y como vemos en 1 Corintios 15, que los apóstoles habían visto a Jesús vivo después de su muerte, en lo que podríamos llamar la secuencia normal de apariciones después de la resurrección, y que él había visto a Jesús de la misma manera que los demás. Sin embargo, él lo había visto en una época en la que los demás ya no experimentaban ese tipo de visiones. Usando el lenguaje de Lucas, Pablo vio al Jesús resucitado incluso después de la ascensión. El lenguaje que usa no es el de una visión mística de experiencia religiosa o espirituales que no tienen un referente objetivo definido. Pablo no pensaba que seguiría viendo a Jesús de la misma manera durante su experiencia cristiana.
aunque sí es verdad que siempre fue muy consciente de su presencia, amor y poder. Utiliza un lenguaje que expresa que verdaderamente vio a Jesús. Tenemos que enfatizar este hecho porque que Pablo reconociera que Jesús había resucitado de entre los muertos es primordial para entender la importancia de lo que le ocurrió de camino a Damasco. No nos servirá, históricamente hablando, ver el hecho desde un punto de vista espiritual o psicológico, como si, por ejemplo, Pablo hubiera estado trabajando con la conciencia intranquila durante años y de repente hubiera tenido una fantástica experiencia religiosa que le permitió deshacerse de la preocupación y disfrutar de un nuevo nivel de dimensión de experiencia espiritual. De la misma forma, de nada nos serviría decir, como hace mucho, que Saulo de Tarso anteriormente creía que el Jesús crucificado había sido maldito por la ley judía. B, que luego se percató de que Dios había invertido la maldición de la ley, por lo cual se dio cuenta de que la ley quedaba a partir de aquel instante obsoleta y de que podía empezar a anunciar el mundo que había una manera de formar parte del pueblo de Dios en la que la ley no tenía ninguna importancia. Aunque algunas de estas afirmaciones sean verdad, no describen lo que realmente ocurrió. La importancia de la resurrección de Jesús para Saulo de Tarso, cuando se quedó ciego y quizás herido en su viaje a Damasco, es la siguiente. El único Dios verdadero había hecho con Jesús de Nazaret en medio de la historia lo que Pablo creía que Dios iba a hacer con Israel al final de la historia. Saulo creía que Yahweh vindicaría a Israel después de que sufriera en manos de los paganos. En cambio, había vindicado a Jesús después que padeciera en manos de los paganos. Saulo creía que la gran impresión, el gran acontecimiento apocalíptico tendría lugar al mismo tiempo, una inauguración del reino de Dios, con sonido de trompetas, con la desaparición del mal de una vez por todas y la entrada directa en la era por venir. Pero en cambio, la gran inversión, la gran resurrección se cumplió en un hombre. ¿Qué quería decir esto? Para hacerlo más fácil, quiere decir lo siguiente: Jesús de Nazaret, cuyos seguidores le aclamaban como el Mesías, el que llevaría a Israel a su destino, le había parecido a Pablo el antimesías, alguien que no había logrado vencer a los paganos y que solo había conseguido que le siguieran un grupo de personas que a veces no obedecían la Torá ni daban al templo la importancia que tenían, teniendo en cuenta que la Torá y el templo eran dos de los grandes símbolos de la identidad judía. Pero la resurrección demostraba que los seguidores de Jesús tenían razón. En su más excelente epístola, Pablo lo explica de la siguiente manera: Jesús, el Mesías, era del linaje de David según la carne y fue declarado Hijo de Dios, es decir, Mesías, el Mesías, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 1, versos 3 al 4. Pero si Jesús era en verdad el Mesías, y si su muerte, resurrección, eran de verdad la solución divina definitiva para vencer el pecado y vindicar al pueblo de Yahvé, entonces la era por venir ya había comenzado. Ya había sido inaugurada, aunque la era presente, la época del pecado, la rebelión y la maldad, aún siguiera avanzando con rapidez. Así Saulo se dio cuenta de que toda la perspectiva que él había tenido de cómo Yahvé estaba actuando para descubrir su plan de salvación tenía que cambiar drásticamente. Saulo no había entendido la justicia de Dios, ni conocía los planes de Yahweh en cuanto al cumplimiento apocalíptico del pacto. La muerte y la resurrección de Jesús
era en sí misma el gran acontecimiento escatológico que revelaba la fidelidad de Dios para con su pacto y la manera en la que iba a implantar el bien. Dos puntos. La palabra revelar es apocalipso, de donde se deriva Apocalipsis. Saulo ya vivía en el final de los tiempos, el final de la historia. A pesar de que aún se encontraba en la dimensión temporal previa a ese final, la era presente y la era por venir se solapaban, y él se vio atrapado en medio en ese periodo donde ambas épocas eran una realidad. Más bien se vio liberado para servir al mismo Dios de una forma nueva, con un conocimiento nuevo de que antes había estado cegado. Si la era por venir había llegado, si la resurrección ya había empezado a tener lugar, entonces era el momento en que los gentiles entraran en escena. La visión de Saulo en el camino hacia Damasco le dio una perspectiva completamente nueva, aunque continuaba estando firme y profundamente enraizada en la previa teología del pacto. El destino de Israel había sido resumido y alcanzado en Jesús, el Mesías. La era por venir había sido inaugurada, el mismo Saulo fue llamado a ser su agente. Tenía que al mal y estaba creando un mundo nuevo en el que la justicia y la paz reinarían de forma suprema. Dicho de otra manera, Saulo de Tarso había encontrado una nueva vocación, una vocación que requeriría toda la energía y todo el celo que había entregado a su anterior manera de vivir. Ahora era un heraldo del rey. Preguntas para profundizar en el capítulo 2. 1. ¿Por qué es importante tener en cuenta el tipo de fariseísmo que profesaba Saulo de Tarso? 2. ¿Qué significaba que Saulo fuera un fariseo chamaíta? 3. ¿Cómo se resumen las creencias y esperanzas de Saulo de Tarso? 4. ¿Cómo afectan esas creencias y esperanzas a las nociones de justificación y escatología? 5. ¿Qué importancia reviste la experiencia de conversión de Pablo más allá de su propia subjetividad?